Bueno, dos hechos muy relevantes el día de ayer respecto a dos temas centrales de este país que llevan en la agenda por lo menos ya una década. Hablo del caso Ayotzinapa y hablo de la crisis de los desaparecidos en este país. Primero, el caso Ayotzinapa. El día de ayer se reunió la presidenta con diferentes familiares, con padres de los desaparecidos. Y era una reunión importante porque a mediados del mes pasado, justamente el encargado de la Unidad Especial de Investigación se hacía a un lado, era despedido por parte del gobierno mexicano, y en su lugar llegó Mauricio Pasarán Álvarez, encargado de la Unidad Especial de Investigación ahora. Entonces era importante esta primera reunión, digamos, con el nuevo encargado de investigación del caso Ayotzinapa y lo que tenía que decir la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, un tema importante. Y dos, también muy relevante, lo que se publicaba el día de ayer respecto a una renuncia por parte de la encargada de la Comisión de Búsqueda de Personas a nivel nacional. Había durado 2 años en el cargo. Ayer fue anunciado que será removida a partir del 31 de agosto y son dos temas centrales de esta agenda nacional y me da muchísimo gusto que nos acompañe en la línea María Luisa Aguilar. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un centro, una organización civil que tiene toda la autoridad por los años recorridos con las víctimas en estos dos temas. María Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Javier. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Oye, pues a ver, si quieres, empezamos con el tema de Ayotzinapa. Cuéntanos un poco. Sabemos que el Centro PRO siempre ha estado muy cercano a las familias, siempre ha tenido también mucho cuidado en acompañar, no en sustituir sus voces, ni hablar por ellos. Pero bueno, desde el Centro PRO, la llegada de este nuevo encargado de la Unidad Especial de Investigación, este acercamiento ahora, digamos, la respuesta por parte del abogado Vidulfo Rosales, ¿qué les ha parecido, María Luisa? Sí, pues como lo mencionaba Vidulfo en el audio que incluían, el día de ayer las familias fueron recibidas por la presidenta, estuvimos acompañándoles y en realidad las familias fueron muy claras en decir que pues ellas han visto pasar a lo largo de estos 11 años ya diversos fiscales, que en particular al fiscal que acaba de dejar el puesto, pues se los habían presentado como una persona incorruptible, que tenía que iba a dar resultados y lamentablemente pues el resultado y lo que vimos en los últimos años fue totalmente lo contrario y que pues no podían esperar que le dieran un cheque en blanco a la nueva persona que está llevando a cabo la investigación. Lamentablemente, el otro tema que fue central fue que las familias han visto como impulsado por el titular de la unidad que acaba de salir, pero también ya con este nuevo equipo, se habían dado una serie de judicializaciones, de acusaciones que parecieran estar regresando a la verdad histórica y bueno, a ellas por más que les diga las autoridades que de ninguna manera, que eso no es cierto, pues bueno, ellos conocen mejor que nadie su caso y claramente ven una línea de estar presentando información asociada a la llamada verdad histórica. Entonces, ahí la presidenta fue muy clara con ellos de decir que quisiera presentarles más bien otros trabajos que están haciendo de la mano de la Fiscalía junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión de Acceso para la Verdad y la Justicia y les pidió que esperaran a inicios de septiembre para poder hacer esa reunión y donde dieran más información. Las familias, bueno, ¿qué te digo? Están a 2 meses de que se cumplan 11 años de la desaparición y tienen pues toda la determinación de siempre de decir que eso no se puede comparar con meses de investigación, sino que ellas pues lo que requieren es una noción de que la investigación va a retomar un buen curso. Bueno, pues la verdad es que es algo en lo cual, insisto, es un tema central, el tema tal vez más importante que ha tenido todos los
pues, los focos de atención, no solo de México, sino a nivel mundial. Preocupante, como lo dices, las palabras del propio Vidulfo Rosales, diciendo, parece que todo se va alineando al caso de regresar a esta verdad histórica. Hay que recordar también, María Luisa, que la investigación, el sexenio pasado, pues digamos, encontró pared específicamente cuando llegaron a el caso o los archivos que tenían que desclasificar desde las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues es algo que han insistido las propias familias y el propio Vidulfo Rosales desde hace algunos meses y ya años. Y por supuesto el otro tema, María Luisa, que nos preocupa, la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, Teresa Guadalupe Reyes Sagún, renunció a su cargo. Llegará alguien nuevo a partir del 31 de agosto. Un despido que desde el Centro PRO lo sorprende, lo esperaban. ¿Cómo leerlo también? Pues desde el Centro PRO consideramos que es, al igual que justo la renuncia o el cambio en el caso Ayotzinapa, es una victoria de las víctimas, de los colectivos, en este caso en particular, que llega tarde, pero que les da el reconocimiento de que tenían la razón desde el primer momento en el que insistieron los colectivos en que el perfil que se estaba poniendo en la Comisión Nacional de Búsqueda no era un perfil idóneo, no era un perfil adecuado, no tenía las capacidades técnicas para llevar a cabo las tareas frente a una crisis de esta magnitud, y que por el contrario, pues era un perfil más asociado a la administración del entonces presidente López Obrador, y que estaba buscando en lugar de abordar la crisis, más bien minimizarla. Entonces, nos parece que es un poco el darle la razón a los colectivos, también el que se les haya dado la razón después de que insistieron en los diálogos que tuvieron con la Secretaría de Gobernación, y abre la oportunidad para que esta nueva administración, 10 meses después, pero que esta administración de la presidenta Sheinbaum ponga en ese rol tan importante que es la Comisión Nacional de Búsqueda a alguien que pueda dar una respuesta a la altura de la crisis. Tendrían que abrirlo este diálogo con las diferentes organizaciones, hay muchas a nivel nacional, oír propuestas desde el gobierno federal, María Luisa. Totalmente. La propia ley en la materia establece que para el nombramiento de la comisionada o comisionado nacional de búsqueda se debe de abrir una convocatoria para que se presenten perfiles, para que esos perfiles puedan ser consultados con la sociedad civil, con los colectivos que quieran participar en ese proceso. Y yo me atrevería a decir además que ya hay un precedente relevante que fue en 2019 con el entonces subsecretario Encinas, que abrió una consulta mucho más amplia con entrevistas públicas para las personas que habían estado como nominadas o que habían buscado y tenían interés de ser la comisionada, y de ahí salió un perfil como el de la doctora Quintana, que además pues eso, se abrió a una entrevista, estuvieron con posibilidades los colectivos de enviar preguntas, y nos parece que si ese fue el estándar en 2019, ese tendría que ser el estándar mínimo que se pueda replicar en este momento o incluso más. Pues nos parece, insisto, siempre el Centro PRO, un extraordinario faro para revisar estos temas. Te agradezco muchísimo, María Luisa, por estar y por prestarnos, por supuesto, tu comentario, tu voz. Estaremos al pendiente y te estaremos molestando en los próximos días. Con mucho gusto y muchísimas gracias, como siempre, por poner al centro estos temas. Abrazo grande. María Luisa Aguilar, ella es directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.